Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Les habla su hermano y amigo Manuel Rico. Y hoy quiero compartir un tema breve, directo, crudo, medular en la parte económica de la iglesia. Y lo traigo a manera de conversación y voy a compartir algunas citas para que lo analicemos simplemente porque los hombres han dicho muchas cosas que la palabra no dice. Y la palabra dice cosas que los hombres no han querido decir. Cuando recibo mensajes con referente al diezmo, yo no quiero ofender a nadie ni que nadie se ponga mal con este punto. Pero la gente se apasiona por querer darle a Dios, darle a la iglesia, darle a los ministros. Y otros se apasionan por la parte económica, cómo surgir económicamente, y eso está correcto. Quiero hablar del diezmo. Cuando Jacob, en el Génesis 28, del 20 al 22, él va huyendo de su hermano Esaú. Él quedó dormido en un lugar y puso como cabecera una piedra y le dijo al Señor que de la 10ª parte que él tuviese, de lo que él ganase, le iba a dar la 10ª parte. Él fue el que ofreció el diezmo. Dios no le pidió diezmo a Jacob, él los ofreció. Luego en Levíticos 27:30, Dios reclama el diezmo que le ofreció su padre Jacob y lo da a los levitas, ya un grupo de sacerdotes constituidos para ellos. Luego en Números 18:21, Dios le da 2 diezmos a los levitas. Dice que es su heredad. Y vamos a ver qué es el diezmo. Luego en Malaquías 3, del 6 al 12, Dios llama a Israel que son ladrones, que le han robado el diezmo y que traigan el diezmo. Pero mire la forma como lo dice: para que haya alimento en mi casa. El diezmo que se daba no era dinero, era comida. Trae todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y bueno, como dije, Dios no le pidió diezmo a nadie. Jacob lo ofreció. Abraham dio la 10ª parte del botín de la guerra a Melquisedec, que era un príncipe de paz, era como especie de la ONU, las Naciones Unidas, un rey que en la Alianza de la Paz él participaba. Luego la palabra enseña en Gálatas 3:19 que la ley que ordenaba el diezmo, eso duraba hasta que llegara la simiente de Abraham. Y la simiente de Abraham es Cristo. Luego dice Romanos 10:4 que el fin de la ley es Cristo. Entonces, llegó Cristo, se acabó la ley, se acabó el mandamiento de la ley. Cristo no ordenó el diezmo para la iglesia. Ni lo ordenaron los apóstoles, ni lo ordenaron el apóstol Pablo. Hoy en día la gente pone como doctrina o mandamiento de Dios diezmar. Si sacamos una pequeña conclusión, ¿qué beneficio tiene el diezmo? Malaquías dice, cuando alguien va a pedir diezmo en alguna congregación, esgrime a Malaquías para que Dios abra las ventanas de los cielos. Quiero poner bien en claro esto. Cristo dijo que los profetas y la ley llegaron hasta Juan. Así dijo Jesucristo, porque el término de la ley, se terminaba la ley cuando llegaba Cristo. Y
Hoy en día para pedir dinero, diezmo, se van a Malaquías, donde Israel más bien se consiguió una maldición por no diezmar. Pero vamos a la lógica. Vamos a la lógica. Vuelvo a repetir, Jesús no ordenó ni estableció el diezmo a la iglesia, ni los apóstoles de Jesús, ni el apóstol Pablo. ¿Por qué se diezma ahora? Porque es un negocio. Es un negocio la 10ª parte. ¿Quiénes son los que se hacen ricos o amasan grandes fortunas? Con el diezmo que entra a la iglesia. Imagínate 100 personas diezmando para un hombre, o 3,000, o 10,000, o 20,000, o 30,000 personas diezmando en las naciones para organizaciones. Eso es una muy buena suma de dinero que entra. Por eso que tú puedes ver hoy pastores ostentando con grandes mansiones de 10, 7 millones de dólares en algunos países, con aviones, con un sinnúmero de casas compradas. Y el que diezma, tú lo ves todo el tiempo, como dicen en mi pueblo, arrastrando una chancleta, arrastrando su calamidad. Si el diezmo fuera una función que se multiplicara al que da y se multiplica al que recibe, entonces la iglesia se manejara económicamente muy bien, porque yo conozco muchas personas que diezman. ¿Y quién es aquel que diezma? Diezma aquel que tiene trabajo. Una persona ama de casa no puede diezmar. Alguien que no está trabajando no puede diezmar. Y la gente exige el diezmo hasta para ser miembro de una iglesia. Y eso no está establecido en el reino de Dios. En el reino de Dios. Estoy hablando del reino de Dios. No estoy hablando de la palabra. Ese es otro asunto que la gente quiere inducir a la iglesia y sumergirla en la palabra. No, Cristo fue claro. Los profetas y la ley llegaron hasta Juan. Cristo dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio, no en toda la Biblia. La Biblia se lee como compendio para entender todas las cosas que han sucedido desde el principio hasta el fin. Pero Cristo no nos mandó a nosotros a estar viviendo la Biblia. La Biblia es donde están todos los libros de la Escritura. Israel no pudo cumplir nada de lo que Dios le estableció. Entonces, por eso te veo ya líderes cristianos ortodoxos o talibanes del Evangelio que tratan de hacerle cumplir a la iglesia lo que Israel no pudo cumplir. Que se pongan el velo, que la falda larga, que el diezmo, que los pactos. Examinen bien la Escritura. Los dominan más por la ignorancia que por el conocimiento. Usted llega a conocer la Escritura y usted se libera de muchas cosas. Cristo dijo claro, van a conocer la verdad y la verdad les va a hacer libre. Entonces, la iglesia está presionada por una cantidad de mercantilistas, de hombres con astucia que emplean las artimañas del error para gobernar a la iglesia. Mire, yo tengo un tema que lo quiero dar, después de este tema, quiero dar un tema que es el poder de la palabra y cómo Satanás usa la palabra, cómo las religiones del mundo usan la palabra para atraer a la gente y engañarlas y dominarla. La palabra del Señor da para todo, ¿sabe? Y Dios los deja, porque esa misma palabra que están usando los va a condenar. Así de fácil. Entonces, el diezmo no está establecido. La gente, lo que se pedía en aquel entonces era una ofrenda para Israel, para los necesitados. Pero como dice Pablo, como dice Pedro, que harán mercancía de nosotros. Muchos líderes cristianos están haciendo dinero, están haciendo megas naves, están siendo ricos con lo que el pueblo le aporta y el pueblo sigue siendo pobre. Tú no ves que se abren las ventanas de los cielos para la iglesia. Aquel que está trabajando
siempre va a tener para diezmar. Pero aquel que no está trabajando, sino que trabaja eventualmente y diezma, él no recibe, por decirlo así, de Dios un beneficio de eso, porque no está establecido. Entonces la gente en ese momento se contrista, se pone mal, porque económicamente él está cumpliendo a Dios y Dios no está cumpliendo con él. Eso le pasó a Israel. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros debemos examinar bien este punto. Si usted cree y ve conveniente que nosotros podamos ver más este punto de vista, escríbame. Yo tengo esto lo estoy haciendo para un canal que está en mi nombre, Manuel Rico, y puede buscar ahí los diezmos. ¿Qué dice la escritura de los diezmos? Bueno, Dios me les bendiga, Dios me les guarde rica y poderosamente, y el Señor les bendiga grandemente.